más. Cuarto día, diálogo en proísta. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este su programa Cuarto Día, Diálogo en Proísta. Estamos aquí platicando nuevamente con Osvaldo Prieto. Nos quedamos la semana pasada con una pregunta. Mi nombre es Antonio Solache, estoy aquí con mi hermano Delfino Cisneros y con Israel Arellano también, ¿no? Conversando con Osvaldo Prieto sobre la parte interna ya del manual, una introducción de cómo se desarrolla esta espiritualidad del movimiento de encuentros de promoción juvenil a partir de las charlas, a partir de aquellos escritores que se les ocurrió, que se les iluminó el espíritu para plasmar en papel estas magníficas experiencias de vida y estas magníficas experiencias espirituales. Delfino, te quedaste con una pregunta para Osvaldo, una pregunta muy interesante que nos dejó con un buen sabor de boca y ansiosos por escuchar la respuesta. Le preguntaba a Osvaldo, ¿cómo es que elegían de las personas que se les daban las charlas, los temas, los mensajes del manual de encuentros de promoción juvenil? De repente vemos cómo hay centros guías que desafortunadamente eligen a un charlista, pero el charlista no da o no tiene el perfil o la personalidad para dar la charla. ¿Cómo es que llevaban todo ese proceso, Osvaldo, de elección, perfiles y cómo se preparaban? Porque esa es una de las situaciones que también nosotros quisiéramos saber, cómo se preparaban para que nos des luz sobre esta pregunta que yo te hice puntualmente el programa pasado. Mira, primero quiero comenzar con la visión del padre José María. El padre José María era un psicólogo. Él estaba en un encuentro y le decía a uno de pronto, hey, Osvaldo, fíjate que ese muchacho de los asistentes tiene perfil para el otro yo. Le decía a uno así de entrada, con una visión, obviamente su experiencia, su bagaje y obviamente su santidad, su espiritualidad. Él decía, ese muchacho, ese muchacho, ese muchacho. Cuando yo estuve en mi encuentro como asistente, obviamente yo me sentía un poco consentido. ¿Cómo llaman ustedes el consentido? No me acuerdo el mexicano el término, apapachado por el padre José María. Pero claro, era el hijo de Ernestico y de Clotilde. Entonces, claro, yo era el hijo de Ernesto y Clotilde, que eran de los que trabajaban fuerte en cursillos. Entonces él siempre estuvo muy pendiente de mí y él me echó el ojo desde el comienzo. Pero él le echaba ojo a muchachos desde el comienzo y le decía a uno, este parece perfil. Eso, digamos, es un buen referente, aunque hoy, no olviden que con el padre José María nosotros armamos pocos equipos en ese tiempo entre enero y agosto, porque después nosotros armábamos solos. Sí o sí en oración se armaban los equipos. Sí o sí en oración se asignaban los guías responsables. Pero claro, hay perfiles. Por ejemplo, típicos mensajes para muchachos que van a dar mensajes charlistas, como dicen ustedes, por primera vez. El otro y yo. Típico, el otro y yo. El hombre viejo, también con bastante preparación. Grupos juveniles cristianos. Acción evangelizadora de los grupos juveniles cristianos. En estos dos últimos, obviamente, prerequisito que ese muchacho joven tenga un grupo juvenil cristiano, para que hable de su propia experiencia. Ya mensajes con guías jóvenes, pero de mayor experiencia, madurez de la personalidad. El otro yo, perdón, el hombre viejo. Ya mensajes de mayor preparación. Y típicos mensajes de adulto, normalmente normalmente también ¿qué es el hombre, no? Fíjate que mezclo unos con otros porque no son sí o sí, sino típicos, como el perfil típico para, ¿no? ¿Cómo nos preparábamos? El padre José María, cuando dejó el centro guías formado, tenía varios comités, en el centro guías, varios comités. Había un comité que se llamaba Comité de Mensajes. La labor de ese comité era estudiar los mensajes y formar y ayudarle a los guías
a preparar los mensajes y muchas veces ese comité de mensajes era el que escuchaba el mensaje de un guía que iba a dar un mensaje y le hacía las correcciones fraternas de rigor. Entonces había un comité de mensajes donde había gente un poco de más experiencia, pero la mayoría jóvenes. Así, yo tenía 2 encuentros y ya estuve en el comité de mensajes porque no éramos más, entonces ya no. Pero ya cuando vimos mover un poco ya guías que hemos estado en 4 o 5 encuentros, en los que hacían parte de ese comité de mensajes, que era el que estudiaba y filtraba mensajistas. Filtraba era, ayudaba, formaba, y cuando el guía iba a hacer, daba el mensaje en el comité de mensajes y en ese comité de mensajes se le hacían las correcciones necesarias. Esa era una forma. Otra forma de preparar era también en los equipos mismos. O sea, el equipo mismo, que esa fue la que se quedó después, porque lo del comité de mensajes duró solamente 5 o 6 años después, por alguna razón que no conozco, porque yo ya me había casado, ya me había retirado temporalmente del centro guías, entonces ya no siguieron el comité de mensajes. Entonces se hacía el equipo mismo, la reunión de equipo en el preencuentro, el equipo se prepara y es el equipo el que asigna los mensajes y es el equipo el que estudia, es decir, revisa. A mí me tocó dar el mensaje el otro y yo, entonces yo voy, presento a mi equipo el mensaje el otro y yo, el equipo me hace las correcciones necesarias, yo corrijo y doy el mensaje. Algunas veces me tocaría repetirlo, si lo hice muy mal lo repito, o si son solamente ajustes pequeños, va para adelante con las correcciones que el equipo le sugiere. Pero sí hay mensajes sin ser rajatabla, sin ser una camisa de fuerza, sí hay perfiles o sea, hay mensajes para perfiles. Insisto, mensajes jóvenes, el otro y yo, no me imagino yo a un adulto dando el otro y yo, no me imagino a un adulto dando joven líder, no me imagino a un adulto dando grupos o acciones realizadoras de grupos juveniles cristianos. Ahora, después el mensaje del paso por la encrucijada, que no sé si les comenté la vez pasada, mensaje del padre José, todo el mensaje del paso por la encrucijada. Cuando estaba el padre José María, lo daba todo el padre José María. Al igual que hasta hoy, el sacerdote da el mensaje de sacramentos en cursillos de cristiandad, que es su equivalente. Fue en Colombia, creo, donde un poco empezamos a tener dificultades en busca de sacerdotes, entonces empezamos a darlos los laicos. Entonces, allí también hay que tener como un perfil de qué mensajes son para cada quien. Entonces, qué mensajes son para los jóvenes, qué charlas para los jóvenes dentro del paso por la encrucijada. Estudio y vocación profesional, salud y cuerpo, vida social. Los mensajes fuertes como el mensaje de sexualidad normalmente lo da el adulto. Ha habido experiencias muy erróneas cuando lo da un joven, sobre todo un joven muy comenzando, el adulto mejor, y el mensaje de familia, qué bueno que lo dé el papá o la mamá del encuentro, o sea, el adulto también. De resto son muchachos los que pueden dar todo el resto del mensaje, salud y cuerpo, vida social, estudio y vocación profesional. ¿Cómo escogíamos un guía? Hombre, era un poco, por eso comencé con el padre José María. Hay bastante de olfato de esto, que el padre José María la tenía ahí, pero claro, mucha oración también en el momento de asignar mensajes y asignar guías, pues poner todo en manos del Espíritu Santo. A ver, yo he visto varias experiencias y no sé si tenga la capacidad de decir cuál es lo más idóneo. Voy a compartirte todas las que he vivido, la que yo considero que es la más apropiada, que increíble. Después de muchas vueltas, vuelvo a como lo hacíamos con el padre José María, con la única diferencia de que el padre José María lo hacía todo él solo. Yo estuve en encuentros donde llevábamos a los papás, yo estuve en un encuentro como papá en que llevé a mis hijos pequeñitos. Julianita, mi hija menor, tenía unos 5 o 6 años y ella dijo algo y todos los muchachos se pusieron a llorar. Lindo. La experiencia me fue diciendo que y al leer el mensaje, al leer nuevamente el manual, practica preparando varias experiencias, Padre José María la tenía muy clara. Nuestro encuentro es bastante de formación, de buscar criterios. Y como bien lo dice el mensaje del paso por la encrucijada, al comenzarlo tiene una introducción hermosa que muchas veces por tiempo ni la damos. El mensaje del paso por la encrucijada tiene 2 páginas al introducirlo, que básicamente dice el Padre José María: no queremos tener jóvenes cristianos porque sí. ¿Tú por qué eres cristiano? No, porque papá es cristiano. No,
eso no lo queremos. Queremos por criterios. Y después dice, nos recuerda el Padre José María, el pasaje bíblico donde van Pedro y Juan entrando al templo, ya Jesús ha resucitado, ya Jesús ha ascendido a los cielos, van entrando al templo y hay una persona que les pide dinero, un limosnero. Y Pedro le contesta, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos. En nombre de Jesús de Jesucristo, levántate y anda. Era un cojo. Que de hecho ahí comienza, con ese milagro comienza la persecución ya a los apóstoles. Es con ese milagro que comienza la persecución. Entonces, el Padre José María decía, no venimos a dar ni oro ni plata, no venimos a dar buenos consejos, venimos a dar criterios para que tú te levantes y andes a los jóvenes. Después de muchas experiencias, yo hice muchas veces, llevé a mis hijos, Julianita, mi hija menor, era experta para poner a llorar a todos los muchachos. Ella decía, su carita decía 2 palabritas y los muchachos se ponían a llorar, pero linda, ella hacía unas cosas muy, muy lindas. Ya esa hijita tiene 37 años. Entonces, volví yo a la experiencia con el Padre José María, la original, que es conceptual, fundamentos, criterios, ni oro ni plata. Y muchas veces la experiencia bonita de mi hija diciendo cosas lindas para que lloraran, hacen parte de oro y plata. Hacen parte de cosas bonitas. Hacen parte un poquito de ponerle algo de sentimiento, que es bueno, claro que es bueno, ¿cómo decir que no? El oro y la plata también son buenos, pero en nombre de Jesús, levántate y anda. Lo que queremos no es darle al muchacho unos buenos consejos, una experiencia bonita. No, eso no es lo que queremos. No podemos perder de la vista que nosotros a través de todo el paso por la encrucijada, que no termina como nombre, termina ahí. Pero si uno ve el catálogo de problemas, madurez de la personalidad y joven líder siguen trabajando toda la problemática juvenil. ¿Y qué tiene el objetivo? Claro, iluminar la problemática juvenil para que el muchacho se levante y ande. Pero lo estamos preparando para que opte por la fe, para que él encuentre en el Evangelio las respuestas a todos sus problemas, no en el oro y en la plata, sino en nombre de Jesús, levántate y anda. Por eso, en este momento, en mi experiencia, si tú me preguntas, Osvaldo, ¿tú cuál crees que sería la que debería ser? Es la original del Padre José María, conceptual, fundamental. Lo que no significa que tenga que ser aburrida, lo que no significa que tenga que ser, porque no es que a los muchachos no les gusta estar ahí sentados todo el tiempo. ¿Será que nosotros como expositores, charlistas, mensajistas, no les damos vida? Porque si les damos discursos, ni yo quiero asistir. Pero si tú me regalas vida, si tú me regalas tu experiencia de vida iluminada por el Espíritu Santo y por el Evangelio, ahí estoy, ahí quiero estar, sea hombre, sea joven o sea viejo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos con el Padre José María? Pero lo que va a hacer es cambiarle simplemente en que ya no es todo el Padre José María, sino cómo lo corríamos. Entonces, el coordinador normalmente comenzaba con la pequeña introducción, en el cual explicaba la dinámica, además del catálogo de problemas, que el capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, etc. Entonces entraba inmediatamente el muchacho que comenzábamos siempre con salud y cuerpo. Salud y cuerpo. Después de salud y cuerpo, el muchacho quedaba salud y cuerpo unos 20 minutos, le pasaba la palabra inmediatamente al otro joven que tenía a su cargo estudio, vocación profesional, y después ese muchacho le daba la palabra al que tenía el mensaje de vida social, y ahí parábamos. Descanso. Un refrigerio, bla, 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 un par de canciones, par de dinámicas, volvíamos al foro, ¡brum!, a la parte más fuerte, sexualidad y familia. Y tipo 1 de la tarde al almuerzo. Todo conceptual. ¿Es dura la mañana? Sí. Es conceptualmente dura. Cuando tú estás en una clase fuerte de fundamentos, de criterios, claro, te cansas. Por eso el cambio de expositor ayuda. Parémonos a alguna canción, un canto, parar, saltar, brincar, volver a sentarnos y seguir trabajando. Porque estamos dando en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No estamos dando ni oro ni plata. Todas las otras experiencias muy bonitas me suenan a oro y plata. Y yo la viví, insisto, yo llevé a mis hijos y eso me encantaba, a mis hijos les encantaba, ¿no se acuerdan todavía? Cuando iban y los tenían allá como guardados, como escondidos, cuando llegaban allá, entonces ahí entraban sorpresa para todos y lindo, 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 oro y plata.
Yo me quedo mucho con esta parte que comentabas al principio, Osvaldo, de cómo se formaban los grupos, que al principio decías como que había una célula que se preparaba para preparar a los jóvenes, ¿no? Durante el desarrollo de las charlas. Vimos esa necesidad de reestructurar la manera en cómo preparar a un charlista. Se desarrolló en Mexicali, Ensenada, un manual de charlista, que es precisamente con esa intención, ¿no? De ayudarle al charlista a profundizar, pero no nada más al charlista, sino al equipo. Es un manual creado para darles una guía, un camino a los charlistas, una herramienta, un apoyo que tú, Osvaldo, creo que ya tienes el archivo de este manual y el que guste Correcto. tenerlo, obviamente, hablen con nosotros para poder hacérselo llegar. Es dejarle algo al joven, porque nos dimos cuenta que en las generaciones de encuentros algo se perdía a la hora de estructurar el tema por parte del charlista. El charlista de hace 5 años de repente llegó a omitir algo que se vio con anteriores encuentros o los posteriores. No había algo definido tal cual. Apostabas a que el joven charlista, en su compromiso, en el sentido de que es una bendición, una responsabilidad, esto de la evangelización, pensabas que lo iba a hacer de una manera estructurada, esquemática, tomando en cuenta todo lo del manual, y te das cuenta que no. Había jóvenes que apostaban, había una confusión tan sencilla como que tengo que tener una vivencia para dar una charla, o por ejemplo, híjole, no tengo vivencia, no soy apto para este tema, o sea, no. Entonces, ese tipo de pensamientos se aclaró con este manual que se hizo, no por otra cosa, porque nos dimos cuenta que no todos los jóvenes se preparan igual. Algo que a nosotros tres, por ejemplo, no nos gusta es que el joven, por ejemplo, no se prepare cuando nos toca revisarlos, lo ve como una exposición de clase, ¿no? Cuando tienes que ponerte inclusive a estudiar cosas que ni siquiera vienen en la charla, ¿no? Una cita, algo que dijo un sacerdote, a ese nivel de pasión, de amor y de responsabilidad, sobre todo, de que es una bendición. Por eso surge este tema del manual. Desde luego, igual si las siguientes generaciones le encuentran una mejora en la versión de versión 3, adelante. Al final no está patentado, no es a título personal de alguien. Aunque cabe recalcar, y aquí le quiero decir a todos los entrenadores que nos están escuchando, si no lo tienen, si no saben, si no lo conocen, acérquense a nosotros tres, incluso a Osvaldo. Yo creo que es algo que todavía se puede enriquecer aún más. Donde precisamente la idea que se desarrolló este manual, que compartimos contigo, Osvaldo, compartí alguna conversación en donde ya tenemos alguna cita, ¿no? Ahí acordada para precisamente desmenuzar ese manual del charlista, que son las mismas frases del Padre Pujadas, simplemente desglosadas a lo largo de un manual de cómo se debe de preparar un charlista, pero también cómo se debe de preparar el equipo que va a revisar una charla, que le va a ayudar al charlista a guiarse por el camino adecuado, porque como comentaba Israel, el charlista se debe de preparar, no como se prepara para presentar una exposición escolar, o no como se prepara para presentarse ante una conferencia, ¿no? O ante un simposio, no, es una preparación sobre la predicación, sobre la evangelización, porque es algo que siempre les comentamos a los jóvenes. El manual de encuentros de promoción juvenil, la idea o la espiritualidad o la profundidad del Padre Pujadas es cambiar la cosmovisión del joven. El joven que vive un encuentro es uno antes del encuentro y otro después del encuentro. No puede ser igual. No puede salir igual un joven que entra a un encuentro. Si sale igual que como entró, es porque algo no funcionó dentro del encuentro. Y muchas veces ese algo que no funciona, esa herramienta que a lo mejor no fue la adecuada, es el charlista, porque quizás no estaba bien preparado, pero no es culpa del charlista siempre. A lo mejor es parte del equipo que no supo preparar a su charlista adecuadamente, que es una de las ideas que tenemos, Osvaldo, que es una de las ilusiones o de las esperanzas por las cuales nació este manual del charlista, que como menciona está basado eminentemente en el Padre Pujadas y en alguna de las encíclicas también del Papa Pablo VI, que tú ya lo has mencionado y que lo menciona mucho el Padre Pujadas. Y por eso era esta pregunta que te hacía Delfino, ¿no? ¿Cómo es la preparación y cómo tú ves esta situación de aquellos que tienen que preparar al charlista también? ¿Qué tan preparados deben de estar? Porque algo de lo que mencionamos en ese manual del charlista, que es algo de lo que menciona el Padre Pujadas en su parte introductoria, es que todo el equipo debe de conocer todas las charlas. Todo el equipo debe estar totalmente preparado, porque tú no sabes qué es lo que va a suceder durante esos 3 días de encuentro, que de pronto a lo mejor un charlista no puede llegar. ¿Quién va a dar la charla? Si es ¿qué es el hombre? ¿Quién lo va a dar? No, pues nadie conoce, no, mejor no lo damos. No,
todo el equipo ya se preparó durante todos estos meses para conocer también la profundidad que es el hombre. Tú preparaste al charlista, por lo tanto, tú sabes lo que debes de decir. Comparto contigo. El joven es el mejor apóstol del joven. De ahí viene una de las frases fundamentales, no del Padre José María, sino la conceptualización de encuentro de emoción juvenil. Entonces, hay que ayudarlo a prepararlo y el que prepara tiene que estar preparado para... Dos cosas se me ocurren a mí de un principio. Cuando yo todavía estaba muy vigente haciendo encuentros, iba de coordinador o de adulto, siempre solicitaba que cuando empezábamos a revisar los mensajes dentro del equipo, los primeros que diéramos los mensajes en el equipo fuéramos los de mayor experiencia. Normalmente eso es al revés, ¿no? Que comiencen los nuevos. Para nosotros los que sabemos les enseñamos, no. ¿Por qué no más bien al revés? Que comencemos los que mayor experiencia tenemos. Con eso los muchachos pueden ver cómo se hace y cómo no se hace un mensaje. Es un primer punto. Otra recomendación que siempre nos daba el Padre José María y las personas que lo siguieron a él muy seguido, que eran nuestros adultos, era cuando te asignen un mensaje, léelo. Y empieza a vivirlo. Pero ¿cómo dicen cómo va a vivir el otro y yo? ¿Cómo va a vivir este mensaje? Simple, léelo y abre tus oídos. Como diría el Chapulín Colorado, oídos abiertos, ojos despiertos. A ver, si yo estoy dando, por ejemplo, me toca preparar grupos comunitarios cristianos, yo leí el mensaje y yo tengo vivencia de grupo, yo puedo, en la reunión, esto que dijo tal, me sirve para este mensaje. Empiezo a vivenciarlo, tengo que darle otro y yo ando por la calle caminando, veo situaciones de poca alteridad, de mucha alteridad, de mi familia, de mis amigos, y tomo elementos, porque yo comparto contigo lo del Delfino, lo que dice que, no sé por qué hizo carrera de que mensaje y después testimonio o vivencia. Quien no tenga eso, no. O sea, el hombre viejo, pues, tenía que ser un más o menos Pablo Escobar o cosa por el estilo para poder uno dar el mensaje del hombre viejo. Y eso hizo carrera. Pero un momentico, el padre José Miguel fue el que nos dijo, venga para acá, ¿ustedes qué están haciendo? Dedicarle al pecado más de la mitad del mensaje. No, el mensaje del hombre viejo, el pecado, los 10 mandamientos tiene el inicio y punto. No te quedes ahí. Ve a los otros puntos centrales. Otro pecado que hemos cometido grandísimo. ¿Qué mensaje te toca? Sexualidad. Habla con Osvaldo. Él dio el último mensaje. Pide las fichas a Osvaldo. Pide las fichas de Osvaldo, ese mensaje lindo. Osvaldo lo sabe hacer muy bien. Y entonces le piden las fichas a Osvaldo y Osvaldo arranca a hacer los mensajes. Y entonces ya después el de Osvaldo se lo pasan a otro y a otro y a otro. Entonces ya no es el mensaje de sexualidad del manual, sino el de Osvaldo o el de Antonio o el de Delfino. Y eso camina y después hay manual. ¿Manual? ¿Cuál manual? Y empiezan a caminar lo que nosotros llamamos el teléfono roto. Entonces, eso fue de los grandes pecados que cometimos, era que aquel mensajista que como que lo hacía bien, le empezaba a repartir las fichas a todo el mundo. Entonces se volvía el mensaje del que más sabe, ¿no? Y los muchachos perdían la fuente. Hoy estamos pagando todavía muchos dolores de esos mensajes que ya se perdió la fuente porque lo tomamos de un mensajista. A mí me gustó el mensaje de Pepe o el de Juan o el de Delfino o el de Osvaldo o el de María Victoria y eso empezó a caminar. Esos son los pecados que hemos cometido en preparaciones. Por eso me gustó mucho el manual que ustedes prepararon del charlista, que yo creo que hay que seguir, como te comenté, Antonio, es excelente y hay que seguirlo. O sea, ese nunca para. Afortunadamente, como diría el padre José María, con los jóvenes toca comenzar todos los días. Entonces, todos los días los lenguajes cambian, las expresiones cambian y hay que seguirlo caminando. El muchacho tiene que vivir su mensaje antes de empezar a darlo. Cuando uno lo lee con espíritu real, le sale el mensaje en sus vivencias del día, le salen. La familia, ¿qué problema de familia tengo yo? Sin necesidad de que tengo que volverme malo a la familia para dar un mensaje bien fuerte de familia, eso no tiene ningún sentido. Comenzamos hace 3 años aproximadamente con el asesor de charla, el asesor del charlista, que es un adulto que está apoyando al joven para desarrollar su charla, ¿no? Y se le pide al joven, dentro del manual del charlista, que transcriba su charla, que sus ideas las transcriba en papel. Y la razón por la que se le pide que la transcriba en papel, que haga como tú dices, ¿no? Unas fichas, es para que el joven sepa cómo aterrizar la idea del padre Pujadas, ¿no? Y para que el asesor pueda ver, ok, esta es la manera en que tú lo aterrizaste. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que en ese tiempo lo que pensábamos era de esta otra manera.
¿Tú cómo la ves ahorita en tu realidad? Entonces, ahorita la idea precisamente que tú dices de las fichas, que eso es algo en lo que nos perdemos muchas veces, ¿no? En la transcripción de charla que dices, no te vayas al manual, aquí está la charla del anterior. Y la idea de transcribir la charla no es esa. Platicábamos hace un par de días con los asesores. La idea es precisamente lo que comentas. Saber cómo la juventud anterior, es decir, la de nosotros, nuestra juventud, con nosotros ahorita como adultos, cómo aterrizábamos las frases del Padre Pujadas, la espiritualidad del Padre Pujadas con nuestras palabras para ahorita poder guiar a los nuevos muchachos. Ahora tú, en tu realidad, ¿cómo la aterrizarías? Yo la aterricé de esta manera y aquí tengo mi transcripción, pero esto no es tu pensamiento. Ahora tú dime tú qué piensas a partir de esto, ¿no? Pero siempre irse a la fuente, nunca quedarse simplemente en lo que el charlista anterior dijo, pero sí apoyarse de aquello en cómo el charlista anterior, de hace 10, 15 años, lo había aterrizado, cómo él había interpretado la mentalidad del Padre Pujadas. Perdón, lo que Luis Enrique Ruiz nos enseñó se llama actualizar. Que actualizar no es cambiar, actualizar es hacer actual algo. El sacerdote, cuando nos comparte su homilía, él hace actual el evangelio, no lo cambia, lo hace actual. Todo charlista, nosotros proponemos siempre que él tome la estructura del manual, la respete y la actualice. Por ejemplo, allí hay muchas referencias a Pablo VI, obvio, porque no estaba Francisco, pero ya está Francisco, y Francisco es una maravilla, es un regalo de Dios. Ya empecé a leer Fratelli Tutti. Yo creo que el próximo mensajista que hable del otro y yo sin leer Fratelli Tutti, quítenle la cabeza. Toca empezar, por ejemplo, para cambiar el mensaje, no, para que tome referencias de ahí. El próximo coordinador que vaya a dar el mensaje de Dios y Mundo lo encuentro, cuando presente la juventud, tiene que leer los discursos del Papa Francisco en Río de Janeiro. Y ahí puede, sin cambiar el mensaje, la estructura, sí colocar, ya el padre José María ya colocó de Pablo VI, y aquí, ¿por qué no pones de Francisco, que finalmente es la misma iglesia? Eso se llama actualizar. Eso se llama actualizar. Las vivencias, los ejemplos, las anécdotas, las comparaciones, actualízalas a tu vida, pero conserva el esqueleto como tal. A veces nos perdemos en los conceptos y pensamos que el tradicionalismo es lo mismo que la tradición. Y nosotros como iglesia nos debemos a una tradición, con T mayúsculo, una tradición apostólica que viene desde Pedro, ¿no? Y ahorita la tenemos con el Papa Francisco. Y el tradicionalismo es estacionarte en el pasado sin nunca querer evolucionar, siendo recurrentes al tradicionalismo, que no a la tradición, es quedarnos, como dices, en el pasado, es quedarnos con Pablo VI nada más y nunca querernos arrancar de ahí para llegar al Papa Francisco, para ver lo que dijo el Papa Juan Pablo II, para ver lo que dijo el Papa Benedicto XVI. Entonces la actualización corresponde a la tradición a la cual nos debemos como católicos. Actualmente el joven se le revisa el tema simulando que estuviera en el encuentro. El joven se apoya ya sea en medios visuales. Es el método que históricamente en Mexicali ha funcionado, de que el joven se presente, se revise de 1 a 2 o 3 veces antes de que dé el tema en el encuentro. Y si por alguna razón el muchacho no dio el ancho, se le retira el tema y se opta por otro charlista. Pero en esas revisiones previas al encuentro se revisa estructura, se revisa la hilación, la elocuencia, etc. La pregunta, Osvaldo, ¿así fue en un principio? Y actualmente ustedes, si no es así, ¿cómo se le debe ser o qué es lo que ha funcionado en estas nuevas generaciones de lo que tú has visto en Colombia? Era lo que yo comentaba, por ejemplo, que cuando haces el equipo, yo sugiero que los primeros que hagan la presentación, como si estuviéramos en el encuentro ante el equipo, sean los guías de más experiencia. Ojalá el coordinador que comience de una vez y de ahí todo le hacemos las correcciones y la cosa. Y esa es la manera. Yo estuve, el último encuentro que estuve fue en noviembre, en Zipaquirá, una locación así, y así lo hicimos. Yo no comencé, yo hice el segundo, el coordinador fue el primero, después lo hice yo, y los guías jóvenes nuevos fueron los últimos. Pero así lo hacíamos. Mira, aquí te falta, quítale, póngale, ojo con esto, ¿por qué te metes por acá? Lo que sea, ojo por aquí. Lo que sí no recuerdo es haberle quitado el mensaje a un charlista. Lo que sí no me encuentro es haber llegado hasta allá, ni repetirlo 3 o 4 veces. Que yo recuerde solamente una vez a un guía le hicimos repetir todo el mensaje. ¿Por qué? Porque hay que confiar bastante en él. Hay que confiar.
hay que confiar que, porque si no se nos vuelven eternas las reuniones de equipo, la preparación. Pues sí, que lo presente ante el equipo, que el equipo le haga todas las correcciones fraternas, pero confiar en que va a hacer los cambios. De pronto, el coordinador, ¿cómo vas? ¿Hiciste este cambio? ¿Cómo te fue por aquí? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero no necesariamente repetirlo, es la experiencia nuestra para no alargar demasiado la preparación del encuentro, porque el padre José María nos decía que un encuentro, la preparación de un encuentro no puede sacarme de mi rol. En el caso del joven, de estudiante o de trabajador, de hijo, de novio o novia, lo que sea, no lo puede sacar de ese rol. Entonces, si le pongo, le exijo una cantidad de tiempo tal y el muchacho hace un excelente encuentro, pero pelea con su novia o pierde la materia en la universidad o lo que sea, no está bien. Tiene que, obviamente, exigírsele, pero dentro de su realidad. Entonces, lo que sí no recuerdo es nunca, tal vez una vez hice repetir un mensaje yo a una persona, mensaje de sexualidad precisamente, pero el resto, pero el procedimiento es el mismo, Israel, solamente que tal vez somos un poquito más apapachadores aquí, Sí, por lo menos la sí, experiencia que yo he vivido. A mí me tocó, siendo coordinador de un encuentro, quitar una charla. Uno, siendo rector, como así le decimos acá en Mexicali, siendo el coordinador del encuentro, llegar con él y decirle, ¿sabes qué, mi estimado? Discúlpame, pero pues no la armaste, te voy a tener que retirar la charla. A uno le da pena, a uno le da vergüenza, a uno le da sentimiento también, porque pues, solamente uno se pone en los zapatos del otro y pues lo tienes que hacer. Y uno Claro. espera la humildad. Ok, sí, cierto, la regué. Fue una de las tantas experiencias, ¿no? A lo mejor son muy pocas las veces, pero sí ha sucedido. Aquí tiene que haber mucha madurez también de trabajo y decir No, una simplemente quiero que te quede. decir una cosa, perdón, Osvaldo. Lo que pase ahí en encuentro, pues se queda ahí. Y una vez saliendo, somos amigos, somos hermanos, porque hay que separar una cosa de la Correcto. otra. No, simplemente quería comentar, recordar que el padre José María era muy acogedor, muy especial, confiaba plenamente en los jóvenes, pero era muy exigente. Así que no perdamos de vista eso, que no se trata de ser, ay, sí, te apapacho, no, sí, te apapacho y te ayudo, te colaboro, pero somos exigentes. El padre José María era muy exigente. Nos exigía mucho a todos, pero lo hacía de tal manera que nos iba bien, ¿no? Entonces eso me parece bien. Ahorita ya más o menos percibiste que tenemos la situación aquí en Mexicali de que nosotros los adultos estamos ahorita asesorando a las personas que van a dar las charlas o los mensajes en los siguientes encuentros acá en Mexicali. También es una responsabilidad, obvio, el llevar a buen puerto a estos chicos para que den bien el mensaje. Más que nada es, como dices tú, y me encantó eso que dijiste hace rato, es lee el mensaje y vívelo. Nosotros lo vemos como una situación de obediencia y humildad de parte de ellos. Como nosotros llamamos, ser formador de los formadores, que son ellos los que están en el campo de batalla. Es decir, si estamos como el director técnico fuera de la cancha, diciéndote, métete aquí, métete allá, pero el que hace los goles y el que hace el partido es él, el que juega el partido es él, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber humildad siempre de los dos lados. De nuestra parte, aceptar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y de parte de los muchachos, humildemente aceptar que ellos tienen ímpetu, ganas, conocen más el lenguaje juvenil que nosotros, está más metido entre ellos, pero que sepan que la experiencia y las canas también le puedan aportar. Es decir, expresiones de nosotros como, es que yo tengo más experiencia que tú, no vale, o expresiones de ellos, es que ustedes los viejos no pueden hablar de la juventud, tampoco valen. Entonces es humildad de los dos lados. Yo humildemente me acerco al joven a formarlo y él humildemente acepta que yo lo quiero ayudar y formar también a él, formar formadores. O sea, la humildad es allí, el Cristo en medio es allí el punto de la balanza, ¿no es cierto? Porque yo he visto muchachos que no aceptan que los adultos nos acerquemos por egos subidísimos, pero también adultos que llegamos un poco con una actitud, yo sé, tú no sabes, llegó la experiencia hasta un lado que yo conozco. Ninguna de esos dos extremos son válidos. Humildad, humildad, humildad. De los dos lados, obviamente. Es el mejor marco en el que nos podemos mover como cristianos y al cual estamos llamados, ¿no? Siempre la humildad, siempre pedir un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón honesto, como nos lo menciona nada menos que nombre nuevo, ¿no? Las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que son limpios y mansos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que con esto nos quedamos. La humildad, la humildad, la humildad siempre en todos y cada uno de nosotros.
la humildad para el que escucha y humildad también para los que hablan. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Osvaldo, por habernos acompañado en este inicio de segunda temporada para nuestro programa Cuarto Día Diálogo en Proista, y esperamos volvernos a ver pronto. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.